Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Muy bien, en otro lunes, perdón, de añoranzas de electricistas, pues comentarles que estamos desde Radio ESME agradeciendo, como siempre, al equipo de, pues, de estar cada lunes desde hace ya más de 3 años y agradeciendo al conjunto de ustedes de su atención, de ir aprendiendo con nosotros poco a poco la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como sabemos, después de esta añoranza, al día siguiente se cumplen un aniversario más del Sindicato Mexicano de Electricistas. 107 años. Y 7 años, como hemos estado viendo desde estas añoranzas de electricistas, completamente diferentes. Todos los años son completamente diferentes. Cada revisión de contrato, cada lucha, cada búsqueda de solidaridad, que en estos aspectos he de decirles que en la historia de México, del movimiento obrero, nunca ha habido una huelga por solidaridad, nunca. Justo también se están cumpliendo los 12 años de la resistencia, de haber asestado el golpe burgués a la compañía de luz para, en realidad, destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas. En 2009, en octubre, noviembre, diciembre, sobre todo en octubre, no hubo una sola huelga por solidaridad. En este país, una huelga política, porque eso sería una huelga política como apoyo a otro sindicato que esté en huelga, que esté sufriendo un ataque o que esté en crisis específica, no la ha habido. Hay apoyos, hay desplegados. El caso del ESME, durante los primeros meses, se recibieron apoyos económicos, apoyos en especie, despensas, pero huelga política no ha habido en solidaridad a ningún sindicato. Cuando se han dado las circunstancias en 1916, como en 1936, la huelga se dio porque el ESME paró totalmente y hubo necesidad, bueno, más que necesidad, fue definitivo que sin energía eléctrica, muchas fábricas, muchos comercios, las actividades económicas de la capital se suspendieron, no por solidaridad, porque tanto en 1916 como en 1936, el mundo moderno sin electricidad no funciona. Excepto esto, en estos 107 años ha habido de todo. Ha habido, sí, marchas muy interesantes, grandiosas, fabulosas. En 1993, por ejemplo, curiosamente despidieron a una buena cantidad de trabajadores y se hizo una gran manifestación en apoyo de ellos. Esas marchas y manifestaciones han sido fabulosas y ese apoyo. Ha habido traiciones,
ha habido charrismo, y lo más curioso de todo esto, y es interesante poder analizarlo, es que a veces se desconoce el proceso histórico cabalmente sin encontrar uno razones suficientes, justificaciones, y ese olvido histórico lo que provoca es que de repente tenga uno en cono críticas acérrimas contra procesos anteriores. Y bueno, en cierta forma es lo que sucede, se desconoce. Por ejemplo, el contexto de lo que estamos narrando el día de hoy, este sí es el cúmulo. Hubo un golpe similar al que se está haciendo, donde los militares fueron los que mayormente intervinieron en contra del ESME con Carranza. Después, incluso se olvida, por ejemplo, la cantidad de huelgas que hubo al inicio del año. En 1915, por ejemplo, hubo 5 huelgas convocadas por el ESME, realizadas por el ESME. La de 1916 era la sexta huelga. La sexta huelga. La de 1916 no era exclusiva del ESME, era una huelga convocada por la mayoría de los sindicatos obreros del Distrito Federal. Esa en realidad era una huelga general. Esa sí fue una huelga general porque participaron muchos sindicatos, muchos trabajadores, y además otros más tuvieron que suspender por la ausencia, por el corte de energía eléctrica. En 1936 no fue una huelga general, no fue convocada por muchos sindicatos, no fue como en 1916 la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal la que convocó a la huelga. En 1936 no fue la Federación, solo fue el ESME. Y le llamamos huelga general justo por los efectos que una huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas tiene en la capital. Cuando el ESME para, se para la capital. Y comentaba yo, dentro de uno de los aspectos, que a partir de esa huelga, Gobernación saca un decreto todos los 16 de marzo, bueno, a partir de que marzo fue la fecha de vencimiento del contrato colectivo, saca un decreto donde dice que al minuto de la huelga, los militares y la Policía Federal toman las instalaciones. Después de la huelga de 36, propiamente se incauta, se para, se interviene cualquier movimiento electricista. Vieron la estratégica posición que la electricidad tiene en la totalidad de las actividades, en este caso de la capital. Y entonces, inmediatamente, en cuanto aparece la solicitud del ESME de que si no se resuelven sus peticiones, se va a la huelga, se prepara el decreto de intervención, el decreto para suspender la huelga, pero no las pláticas. Intervienen y se supone que las pláticas sobre las peticiones, las demandas, el aumento de salarios continúan. Se interviene para no suspender las actividades de la compañía de luz, del organismo Luz y Fuerza del Centro. Pero a lo que quiero decirles es que en 1975, por órdenes de Luis Echeverría, utilizando una reforma a la ley de electricidad, del Servicio Público de Energía Eléctrica, al publicarse la ley, esta ley tan importante, se llevó en el anexo
perdón, en un transitorio la desaparición de Compañía de Luz. Es un acto similar. En un transitorio, algo que casi nadie nota, pero la esencia fundamental del transitorio era liquidación de la Compañía de Luz. Por eso digo que en esta historia del sindicato ha habido las grandes batallas, las grandes manifestaciones, muchas alegrías, las grandes traiciones, las crisis internas, la alianza política que siempre se mantuvo con los gobiernos de la República, en fin, ha habido de todo. Son 107 años muy complejos de contar. Y yo creo que en 3 años que hemos estado contando la historia del ESME, hemos de llevar un 2% y nos falta mucho por recorrer. Temas que a la fecha, por ejemplo, yo no he trabajado muy bien, tener toda la información real. Alguna vez ya pregunté aquí en el programa que si podían enviar a Radio ESME información. No he podido hacer una historia de Caxa, del equipo de los 11 hermanos, para saber cuándo estos 11 más las reservas que fueron parte del equipo de Necaxa ingresaron a Compañía de Luz. ¿En qué cargo, qué puesto, en qué departamento estuvieron? El Chatito Ortiz, por ejemplo, el Pichojos, Morelos. Hay un buen equipo, el histórico, que eran trabajadores de la Compañía de Luz, eran obreros y excelentes deportistas. Y el deporte nace aquí por interés de los británicos, de los gerentes, de los administradores que llegaron a la Ciudad de México y como buenos ingleses, igual pasó con los mineros, se fundaron equipos de fútbol. Sin duda el Necaxa fue en su momento de aquella época uno de los mejores equipos todavía amateurs, como el Pachuca, Mineros, los Tuzos. Y producto de estos extranjeros, de estos británicos, que ya traían como práctica constante el fútbol, ¿no? Hay, insisto, hay muchos vericuetos de la historia que nos falta, un recorrido exhaustivo, detallado por cada una de las divisiones foráneas del ESME. No lo hemos hecho. Esperemos tener suficiente, bueno, tiempo hay mucho. Ver en qué momento tomo notas para poderles presentar con claridad Juan, con claridad Toluca, Necaxa, Cuernavaca, Tepoztepec, en fin. Continuamos entonces en los 107 años del Sindicato Mexicano de Electricistas con estas añoranzas. Y nos habíamos quedado en que estamos leyendo como fecha conmemorativa también, porque igual se cumplieron años, y ahora habrá que ver cómo partimos los aniversarios, porque finalmente se cubren 2 aniversarios que están casi juntos. Octubre está muy cercano a diciembre. Y entonces, a partir de ahora, siempre tenemos que decir estos años de la larga tradición de más de 100 del ESME y la primera década de esta corta, fructífera y hasta diría más compleja historia de la resistencia a partir del golpe y del renacimiento
del ESME, y como he estado insistiendo con esta añoranza, no es un golpe de un borracho, es una clase completa, la burguesía que prefiere y quiere y busca sus intereses para abrir el mercado eléctrico, y por eso prefieren destrozar, acabar, liquidar, extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro. Y se cumplen los años correspondientes. Y podríamos sumar 107 más los otros, que sería muy interesante contarlo así, porque es otra vida, es otra diferente forma de existir. Y bueno, nos quedamos, si recuerdan, todavía estamos en los considerandos de nuestra historia del decreto. Estamos leyendo el decreto parte por parte y hemos estado descubriendo que este manejo histórico que se menciona, en lugar de atender a lo que se está mencionando, perdón, se tergiversa, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, dice la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria de la edición constitucional señalada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975, reiteró la fórmula constitucional y estableció expresamente que la prestación del servicio público de energía eléctrica corresponde a la nación, y con este renglón quita, desecha a Compañía de Luz, a cargo, este servicio público a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Con este renglón, con esta frase, la ley de diciembre de 1975 desplaza completamente al ESME. Y aquí es donde tenemos que unir historias. ¿Qué estaba sucediendo en 1975? Ya hay un solo sindicato en CFE. El SUTER había nacido en 1972, es decir, el Sindicato Nacional, que era el histórico en Comisión Federal de Electricidad, y el STER, que venía de ser una federación histórica, contratando con la American Foreign Company Limited, se fusionan y se crea un solo organismo sindical. Es Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, con un acuerdo que del lado de los de CFE, porque finalmente, aunque se unieron, se mantuvo la presencia de las dos fuerzas políticas. Del lado de las fuerzas de los tradicionales federales de Comisión Federal, rompen el pacto y empiezan y logran hacer a un lado a los del STER. Para este momento, fines del 75, se ha venido haciendo una unidad sindical sobre la marcha en activo, con acciones entre los electricistas del STER y los electricistas del ESME. Es diciembre de 1975, pero en mayo, durante el 1 de mayo, durante el Día del Trabajo, durante el desfile tradicional, que en aquellos tiempos eran
propiamente un desfile oficial. Se marchaba la mayoría de los sindicatos, se marchaba por el Zócalo y en el balcón presidencial estaba precisamente el presidente de la República. Se podría decir que se reconocía esa labor presidencial, esas atenciones, llamémosle así, de la política laboral del presidente en turno. Aunque había sindicatos independientes y llegaban a hacer su marcha aparte horas después del desfile oficial, todavía no era tan grande ese movimiento obrero independiente. En mayo, los del Ester, los de la ya llamada en ese momento Tendencia Democrática de Electricistas, recordemos que dentro de su tema está este conflicto, los de la Tendencia Democrática le piden al ESME que les dé permiso de desfilar con ellos. Sabían que desde presidencia, desde las fuerzas especiales que atendían a presidencia, se les iba a impedir el paso, pero que si desfilaban dentro de las filas del ESME, no se iban a atrever a reprimir. Y en efecto, desfiló un contingente del ESME, se meten los contingentes de la Tendencia Democrática y cierra otros contingentes del ESME. Entonces iba ESME al principio, ESME al final y en medio Tendencia Democrática. De por sí siempre, y esto es algo que deberíamos de estudiar de manera interesante, cuando el ESME ha participado en muchas movilizaciones, se destaca porque es una marcha, manifestación que lleva consignas, que lleva cánticos, que lleva jolgorio, consignas curiosas, llamativas. Es una alegría, un festín, una algarabía participar en las marchas del Sindicato Mexicano Electricista. Y ese año, de 1975, fue no solo de ese tipo, incluyendo a los de la Tendencia Democrática, fue toda un gozo y alborozo la marcha. Y aquí el problema, el dilema, justo cuando todo este amplio, muy amplio contingente de electricistas, fusionado ESME, Tendencia Democrática, cruzaron por el balcón todo lo largo que da la calle donde está el balcón, el puño en alto. El puño izquierdo en alto, con la consigna. Imagínense cuánto tiempo tardó el contingente de electricistas y desde que toman la vuelta para que se note su presencia en el balcón presidencial, este puño sí se ve. 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 1 de mayo de 1975. El famoso presidente que se dijo de izquierda, de la apertura democrática,
del diálogo, el represor de los estudiantes en 1968, que hizo una modificación a la ley electoral para que se concediera la presencia de otros partidos políticos, la llamada apertura democrática se encrespó. Luis Echeverría se encrespó, le dolió mucho, muchísimo, que le estuvieran recordando el puño de la izquierda, el movimiento democrático y en especial la unificación política sobre la marcha que se estaba dando en la Plaza Constitucional el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Quiero decirles que a partir de los 2 meses siguientes se acabó la alianza política. La hipótesis es que seguramente Luis Echeverría llamó al Comité Central o al secretario general y le dijo: cálmate, no es tu pleito, no compres broncas que no te corresponden. Y la alianza que se venía dando desde enero del 75, con reuniones en distintas divisiones, tanto del sindicato, es decir, en Toluca, en Temascaltepec, en Tepoztepec, como en provincia, en Tamaulipas, en Jalisco, en Puebla, para que representantes de los dos sindicatos sí del SUTER, pero de la Tendencia Democrática con el ESME, analizaran, discutieran y prepararan una propuesta de unidad, una propuesta de estatutos nacionales. En el ESME se había creado una legislativa para encontrar el mejor contrato colectivo a nivel nacional, como los estatutos a nivel nacional. Una legislativa para estudiar eso. 2 meses después de mayo, eso terminó. Para todos fue sorpresa. Y la consecución, la consecuencia es esto. Esto que señala el decreto de institución, pero que pasó en 1975, una ley donde quitan toda posibilidad a la Compañía de Luz de seguir siendo la que otorgue el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país. Se declara la liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro en esa ley y dice asimismo siguiente, considerando que el mismo ordenamiento mediante su régimen transitorio, que es lo que menciono, una cláusula transitoria, dejó sin efecto las concesiones y también ordenó la disolución y liquidación de las concesiones existentes, bajo la lógica de que la Comisión Federal de Electricidad asumiera los servicios prestados por tales concesiones y estuviera en posibilidad de cumplir con su objeto legal de consolidar la prestación del servicio a nivel nacional. Aquí es la mención del transitorio. Desaparecen todas las concesiones. En realidad hay una, que es Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Como pueden ver, en letras grandes yo pongo la consideración que escribió el pequeño, yo así le llamo a Calderón, Calderón el Pequeño, y en letra chica y con sangría explico esto que les estoy diciendo. En cuanto acabemos esta añoranza,
yo le entrego a Radio ESME, a Iván Hernández, este documento que tiene 46 páginas para que ustedes lean con calma las explicaciones del decreto de extinción. Siguiente, considerando que a pesar de lo anterior, en detrimento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajudiciales y de las dificultades que implicaba terminar la liquidación de empresas concesionarias, lo que motivó en 1989 se reformara el artículo 4 transitorio de la ley para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venía prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994 se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. En este párrafo se narra cómo se dio en ese momento del 75 al 94 la lucha política y la preocupación por la compañía de luz por parte de las generaciones que vivieron en esos años. Por eso he mencionado que durante la historia de los 107 años, del ESME, ha estado más en régimen de propiedad extranjera que en régimen de propiedad pública y nacional, porque estos años son de lucha contra la liquidación, o en todo caso es una lucha contra los operadores de la nacionalización que quieren acabar con el organismo, con la compañía de luz, perdón, y con los trabajadores eléctricos. Lo que les molestó a Luis Echeverría Álvarez en mayo de 75 fue la política independiente, autónoma, con soberanía, que manifestaron los electricistas. Por un lado, sobre todo son sindicalistas democráticos. Por un lado, la tendencia, y por el otro lado, les molesta ese tipo de sindicalismo. Históricamente, todos los gobiernos siguen la línea de Carranza. Carranza, en 1915 y 16, propiamente les dijo a los sindicatos: ¿están con la revolución o están en contra de la revolución? En realidad quería decir, o están conmigo o son mis enemigos. Ese tipo de sindicalismo que aplicó Carranza por medio del general Pablo González fue el que se sigue a la fecha. O se someten a la ley, al orden y a las disposiciones de Carranza, o se someten. Ese es el sindicato que quiere. Ese es el sindicato que siempre se deseó, incluso cuando surge la Constitución del 17. Y esa presencia política marcada con claridad por Carranza lo olvidó el ESME a los 2 años. Se olvidó. La historia lo olvida. Se sigue hoy alabando la Constitución. Una Constitución armada, creada, fundada exclusivamente bajo la protección y medidas de Venustiano Carranza, que dijo: o están conmigo o están contra mí.
La claridad de la expresión, por supuesto, la dio la huelga de 1916, donde, por no aceptar los billetes carrancistas, porque se dijo que el papel y la moneda que valía en esos años era el papel y la moneda, los billetes, las sábanas, así le decían, de Carranza. Pero las sábanas de Carranza, en el mercado, en las tiendas, al ir a comprar jitomate o huevo o leche, en el comercio se le bajaba el 80% de su valor. Decía un peso, lo aceptaban o por 10 centavos o por 20 centavos. Los trabajadores no podían vivir con 20 centavos diarios. El peso carrancista en realidad valía en el mercado a la hora de comprar jitomate 20 centavos, 10 centavos. Y Carranza decía que su valor, que sus billetes, que sus sábanas sí tenían valor. El mercado libre capitalista no le daba valor. Y usaban el oro. El oro equivalía un peso oro, era un peso oro. Y el ESME dijo, no queremos billetes carrancistas, queremos oro. El mercado nacional, las tiendas, las bodegas, usan el peso oro. Y queremos que se nos pague en peso oro a cotización de la Bolsa de Nueva York. Es decir, se dieron cuenta que el oro nacional y la plata nacional estaban siendo cotizadas en su precio, en su valor, en la Bolsa de Nueva York. Y ya se me acabó el tiempo. Bueno, solo quiero decir esto. Hasta aquí los considerandos históricos. A partir de este que los leo rápido y terminamos, empiezan los considerandos de ataques directos a el organismo público. Se creó el organismo, pero enseguida, en vez de reconocer que era obligación de los gobiernos atender este nuevo cambio de la política nacional, que la creación del organismo lo hace Salinas de Gortari y que benefició indudablemente a los electricistas, del ataque agresivo que da Luis Echeverría Álvarez para poner en liquidación a compañeros en la lucha de estos años, del 75 a los 90, estuvieron luchando por la empresa, proponiendo alternativas, dándole la importancia a Compañía de Luz. Y en Alianza Política, ahí viene la trama para que se colara lo no público y que era lo público y lo no público en la ley, porque ahí viene acompañada esta, donde se va a permitir que haya inversionistas privados en energía eléctrica. Viene una alianza política y la alianza política lleva a regresar a Luz y Fuerza del Centro y a no decir lo de los apartados de la ley, lo de la productores independientes, la generación de autoconsumo o de consumo y la compra de energía eléctrica en el extranjero. La alianza consiste, renacemos Luz y Fuerza y punto, chitón. Y la pregunta es, ¿se deseaba liquidada completamente Luz y Fuerza como estaba planeado o aceptas que el organismo
aparezca y que tengas capacidad legal para seguir con el cumplimiento de la distribución del servicio público de energía eléctrica, la generación, la transmisión y la comercialización. Es un, como se dice, desiderato. Pero aquí, en el decreto de extinción, viene la crítica. Luego. Y bueno, yo quería terminar el día de hoy, ¿no? Quiero señalar estos considerandos que, por ejemplo, van a decir que las transferencias presupuestales siempre fueron tremendas, sin nunca mencionar las transferencias en CFE. Quieren comparar el organismo con CFE, pero en lo que conviene para acabarlo. Entonces, tanto CFE como el organismo Luz y Fuerza del Centro recibieron transferencias, y en este caso se dicen que son millones, y en especial se menciona lo que va a ser el pasivo laboral. Estos ataques que va a plantear aquí Calderón como la fundamental base para extinguir Luz y Fuerza, el organismo apenas creado en 94 se tiene que acabar en 2009. Y como vimos en el plan que mostramos la sesión anterior, el proyecto de acabar con el organismo es más antiguo, del 2009. En 2007 ya estaba el plan para acabar. ¿Por qué? Porque quiere en realidad reconformar absolutamente todo el mercado eléctrico. Y el ESME, en especial el ESME, es el peligro para México. Y bueno, entonces nos vemos en la próxima añoranza de electricistas, terminando finalmente, ahora sí, en la siguiente voy a terminar este decreto de extinción. Si es necesario, rápido paso las cosas, pero lo que viene a partir de ahora es la queja fundamental y el argumento, según Calderón, más indispensable, el que le hace daño a la nación y procura que la economía se estanque. Estos son los argumentos de Calderón, el de Felipe el Pequeño, para ejercer el decreto de extinción, donde cada uno de sus considerandos es una mentira. Bueno, nos vemos el próxima añoranza de electricistas. Festejen como debe de ser, recuerden la historia, hagan un repaso, que este próximo 14 de diciembre, aniversario del Sindicato Mexicano de Electricidad, sea un repaso de cada uno de ustedes a la historia del sindicato. Chequen como Carranza fue el primer represor político, militar e ideológicamente, y se ha olvidado esta historia. Chequen y ubiquen la política de los gobiernos revolucionarios, que en general ha sido la crítica, la autocrítica, la que falta para ver esta política laboral, para ver las alianzas que se han tenido. Pero en especial, no puede ser que la gran represión de 1916 se haya olvidado a los 2 años y que se considere a la Revolución Mexicana, a esta que ganó, como la fuente del sindicalismo electricista. Nos vemos. Hasta la próxima. Síguenos a través de www.radiosme.org.